tenemos el gusto de tener entre nosotros a Jordi Carrión, que coordina el programa de escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Jordi nos va a hablar sobre las ventajas de la no ficción para la escritura de la ficción, pero también va a estar disponible para que conversemos sobre el programa de escritura creativa, si queremos, y tengamos una pequeña charla entre programas de escritura creativa. Así que con ustedes Daniela Sánchez Russo, que se va a encargar de hacer la presentación de Jordi. Bienvenido, Jordi. Gracias. De la ficción a la teoría, del lenguaje de la crónica al lenguaje del cómic y la teleserie, Jordi Carrión es un escritor que atiende la múltiple y acelerada realidad en la que vivimos y en la que se genera en su forma artística un permanente conflicto entre la experiencia y lo imaginado. Entendiendo que el escritor debe funcionar como traductor de un universo específico, Carrión ha llegado a afirmar que el observador debe normalizarse, mimetizarse, volverse casi invisible, infiltrarse incluso. No es de extrañarse entonces que sea prolífico tanto en sus temas como en sus formas narrativas y que dependiendo de su objeto de observación haya decidido moverse entre la crónica, el ensayo, la novela o la crítica. En librerías, finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2013, Carrión demuestra, a través de su paso por librerías y bibliotecas y de su reflexión sobre las mismas, que lo real, y aquí lo cito, es un laboratorio tanto para la literatura de ficción como para el periodismo. En este libro, Carrión pasa de contarnos cómo y cuándo fueron fundadas las librerías más antiguas, cómo se ven desde dentro, cómo estas fueron piedra de lo controversial, cómo actuaron a favor y en contra de sistemas políticos, a cómo fueron un universo alterado por la ficción en cuentos como La Biblioteca de Babel de Borges o Mendel, el de los libros de Zweig. En este sentido afirma: tendemos a pensar en la literatura como una abstracción, cuando lo cierto es que se trata de una red inabarcable de objetos, de cuerpos, de materiales, de espacios. Pasando a lo específico, Carrión nació en Tarragona, España, en 1976, pero vivió la mayor parte de su vida en Mataró y en Barcelona. Hizo su doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra, donde actualmente da clases de literatura contemporánea y coordina el programa de escritura creativa. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Lateral, miembro del Consejo de Dirección de la revista Quimera, y ha sido colaborador para publicaciones como ABCD, Culturas, Perfil, Letras Libres, Quimera y Revista de Occidente. Ha publicado la novela Los Muertos, los ensayos Tele Shakespeare y Viaje Contraespacio, Juan Goytisolo y W.G. Sebald, los libros de Viaje a Australia, Un viaje, La piel de la boca y La brújula. Además, ha editado y prologado los volúmenes Madrid-Barcelona, Literatura y Ciudad, El lugar de Piglia, Críticas sin ficción, Amor global y el libro de crónicas Mejor que ficción. Sus crónicas sobre América Latina han sido recopiladas en norte y sur. Leyendo sus libros y entrevistas, me llamó la atención el hecho de que permanentemente habla sobre la delicada frontera entre la ficción y la no ficción, como si no lograra decidirse del todo, o como si quisiera constatar permanentemente que lo real y lo imaginario forman un cuerpo híbrido. Él lo ha resumido así: todo es texto, todo está codificado, todo se puede leer y finalmente todo en un grado u otro está ficcionalizado porque todo ha sido, de un modo u otro, percibido por un cerebro que en muchos casos concretos no sabe discernir qué es vivido, qué es soñado, qué es reconstruido, qué es imaginado y qué es experimentado. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo es el protocolo? ¿Me voy ahí? Sí. Pues aquí me quedo. Muchas gracias, Rubén, por la invitación y la presencia a Sergio Cheifek, amigo y cómplice. Muchas gracias, Daniela, por la lectura. Yo creo que realmente el tema más fascinante, o el tema que para mí es más fascinante de todos los que afectan al ser humano, es el conflicto entre realidad y ficción, entre ciencia y religión o mito, entre vigilia y sueño. Ese tipo de interacciones y de conflictos y tensiones me parecen esenciales.
Y cuando hablábamos con Rubén sobre la posible conferencia, se nos ocurrió que quizá podríamos abordar la cuestión de cómo la no ficción, lo documental, el periodismo, la crónica, nos pueden ayudar a ser mejores escritores de ficción. Pero finalmente eso sería una convención o una especie como de salida de contexto o de forzar las cosas, porque como ha leído Daniela, creo que finalmente la frontera en términos técnicos, en términos formales, es muy difícil de tratar. Yo creo que finalmente lo que voy a decir va a ser muy fácilmente rebatible. O sea, ya os avanzo que vais a poder desmontar todos mis argumentos con mucha facilidad. Antes de entrar en materia, os voy a contar dos cosas que no os interesan y que no os importan, pero que a mí sí que me están afectando mucho, porque hoy es uno de los días más raros de mi vida, porque no he comido, no he almorzado. Yo sé que la gente normal muchos días no almuerza. Yo no recuerdo nunca en toda mi vida un día en que no haya almorzado. No lo recuerdo, soy incapaz. Y eso teniendo en cuenta que viajo bastante y por tanto que los aviones y los jet lags y los cambios de horario son muy habituales en mi vida, pero siempre había conseguido almorzar hasta hoy. La segunda cosa que me ha pasado en este viaje es que estoy escribiendo un cuento. Me miráis con cara de, bueno, lo normal es escribir cuentos. Realmente todos escribís cuentos aquí. Pero yo hace 18 años que no escribía un cuento. Yo empecé escribiendo cuentos, casi todo el mundo, poemas también, pero por suerte me di cuenta antes, y a los 14 o 15 ya escribí el último. Y en cambio cuentos los escribí hasta los 20 y pico. De hecho, cuando leo a Roberto Bolaño, cuando se dedicaba profesionalmente a ganar concursos de cuentos, me siento muy identificado. No sé si habéis leído Sensini, por ejemplo. Yo era como Bolaño y Di Benedetto en esa época. Incluso en aquella época no había internet, entonces tú podías enviar un cuento cambiando el título a muchos premios, a muchos concursos y ganar varios concursos, ¿no? Contraviniendo las reglas de las bases del premio, y podías ganar con un cuento varios concursos y yo me dedicaba a eso. Pero desde 18 años no he escrito ningún cuento y ahora estoy escribiendo uno y estoy muy excitado ante esa situación nueva, porque lo empecé a escribir en el avión del lunes, en esas 18 horas de aviones desde Barcelona hasta San Francisco. Y es un cuento en el que he estado pensando durante años, pero yo pensaba que era una novela, hasta que el lunes lo empecé a escribir. Y tiene relación con lo que voy a tratar hoy, porque creo, o estoy casi convencido, de que la decisión genérica que tomé el lunes, de que sea un relato, y que no sea una crónica, y que no sea una novela, finalmente no se puede explicar. Yo puedo teorizar, puedo inventarme una teoría, unos pasos, unos mecanismos, unas ideas por las cuales esa historia que se llama El mago mental es un cuento y no una novela o no una crónica, pero no creo que me pudiera convencer a mí mismo de esa teoría, porque finalmente fue algo que tiene que ver con el instinto de que tú apuestas por una extensión, por unos mecanismos, por unas reglas muy discutibles y finalmente personales. Un poco todo lo que voy a tratar de desarrollar hoy camina hacia ahí, hacia que finalmente no hay reglas. Hay que inventar sus formas, tiene que inventar sus estrategias, y lo que era válido para Bolaño o para Di Benedetto o para mí seguramente no sea válido para los demás, de modo que cada uno tiene que intentar encontrar su propia fórmula, su propio cóctel. Este cuento que estoy escribiendo parte de un encuentro real. Hace 7-8 años estuve en el Salar de Uyuni, en Bolivia, y la excursión de 4 días con un grupo de gente que yo no conocía contaba con un tipo que era mago y que iba con la chistera, viajaba con una chistera. Entonces todo el cuento parte de eso y de otras vivencias, y hace una hora, viniendo hacia aquí en el metro, me he encontrado con el final del cuento.
porque yo nunca había visto un mago en un metro. Aquí en Nueva York quizás es común, pero en Europa no lo es. Y un tipo ha hecho unos trucos, unos juegos, llevaba chistera, se parecía muchísimo a Auguste, que es aquel mago francés con el que viajé por Bolivia, y bueno, me ha regalado el final del cuento, que finalmente será el principio del cuento, ¿no? O sea, vivencialmente es el final del cuento, biográficamente es el final de la experiencia. En el proceso de escritura, porque el cuento está casi ya escrito entre el avión del lunes y estos días de jet lag en el hotel de Berkeley, ya está casi escrito, y cuando la experiencia se cierra y la vivencia te regala una conclusión, un epílogo, de pronto te das cuenta que no, que es el comienzo. A esto me refiero con que todo lo que uno puede decir en términos de escritura creativa y de pedagogía de la escritura creativa puede ser útil, pero casi nunca lo es en un modo obvio, en un modo de fórmula, en un modo de pedagogía clásica, sino que lo es en un modo de malinterpretación, de violencia, de ruptura, de recomposición o de intuición, ¿no? Uno va recolectando aquello que cree que puede ser más o menos útil, y el modo en que lo reconecta y lo sacude y se lo apropia, finalmente no se puede comunicar. El ejemplo con el que quiero partir es un texto mío que no habéis leído, pero que creo que puede iluminar algunas ideas interesantes sobre cómo se construye un texto de no ficción y cómo finalmente eso es afín a el tipo de intenciones que uno tiene cuando despliega estrategias de ficción. El año pasado, en Costa Rica, en la Feria del Libro de Costa Rica, donde coincidí con otra amiga, Lina Meruane, que tampoco está en Nueva York, todos han ido cuando yo venía. Ahí conocí a un artista costarricense que se llama Habacuc Vargas. No sé si os suena. Quizá os suene por una obra muy polémica que hizo hace unos años, que es que supuestamente dejó morir a una perra en una galería de arte. Y esto fue un escándalo internacional. Este tipo, Habacuc, tiene una cara como muy dura, muy dura, la cara más dura que yo he visto nunca, la cara más extraña. Parece un personaje de las señoritas de la calle Aviñón, de Picasso. No exagero, una cara brutal. Ojos verdes, como muy excavados, y una geometría facial extrañísima. Pero en cambio tiene una voz muy dulce, una voz como de princesa. Y es encantador, pero me costó mucho llegar a él, porque lo primero que me dijeron todos los amigos y gente que conocí en Costa Rica es: este es el del perro, este es el de la polémica. Entonces lo busqué en Google, evidentemente me encontré cosas asombrosas, ¿no? Como por ejemplo 5 millones de firmas para boicotear su presencia en una Bienal de Arte en Guatemala. Por ejemplo, 2 artículos, uno de Almudena Grandes y el otro de Rosa Montero en El País, pidiendo firmas en contra de Habacuc como torturador animal. Por ejemplo, cientos de miles, y no exagero, de amenazas y de insultos, la mayoría de ellos racistas, porque tienen rasgos indígenas. La cuestión es que hice lo que todos hacemos cuando vamos a conocer a alguien, que es buscar en Google, y el último día, la última noche, en la Feria del Libro, había una fiesta de mi editor, que es el editor también de Habacuc, y me lo encontré en la barra y hablé con él. Fue una conversación muy interesante. Es un tipo muy inteligente, no me parece un gran artista. Después he visto otras obras suyas y ninguna de ellas me parece fascinante, ¿no? Son obras que tienen que ver con la deriva, con el post-situacionismo, con la performance, con la provocación. Por ejemplo, tiene una obra que es de un tipo que le tiran un cubo de cocaína encima, o sea, lo duchan con cocaína, y evidentemente, pues, queriendo o sin querer, esnifa una gran cantidad. Entonces es una deriva por la ciudad, encocado,
tiene otra obra muy polémica, porque después la perra, que es de unos pájaros muertos que vuelan gracias a un globo lleno de helio. Tiene otra obra mucho más interesante, que es contratar a mujeres e hijos de militares genocidas para que pinten una pared de blanco de la casa de una víctima, sin que sepan que es la casa de la familia de la víctima, y después no pagarles. Contratarlos y después no pagarles. O sea, entre la broma, el concepto y el post-situacionismo, tiene obras interesantes, pero no es un artista fascinante. La cuestión es que hablamos de esas obras esa noche en la fiesta, y al final le hice la pregunta que todo el mundo le hace, que es: ¿la perra murió o no murió? Yo no había tenido tiempo de encontrar realmente páginas y textos inteligentes sobre la obra de la perra, porque están sepultadas por páginas y páginas y páginas de resultados de Google en que se le insulta y se le condena y se buscan firmas para proscribirlo o para censurarlo. Él me dijo que no me podía responder a la pregunta, porque el día que él respondiera a la pregunta de si la perra murió, la obra acababa. Que esa pregunta, esa respuesta, cancelaba la obra, y que a él le interesaba la fuerza de una obra que palpitaba y que estaba abierta y que todavía interrogaba, incluso a un tipo como yo, que estaba viajando por Costa Rica 5 años después de que él hubiera hecho algo con la perra que nadie sabe qué fue. Y me pareció una respuesta muy brillante. Después él se fue por otro lado, yo tenía un avión al día siguiente y volví a Barcelona. Al cabo de 4 meses empecé a escribir crónicas para el diario El País, para una revista del domingo de ese diario, y cuando uno es freelance como yo, tiene que generar temas, ¿no? Entonces me acabaron los temas más a mano y me acordé de Habacuc Vargas. Y se me ocurrió que sería políticamente muy interesante escribir un artículo sobre Habacuc en El País, que fue el lugar donde Rosa Montero y Almudena Grandes condenaron el arte de Habacuc como torturador animal y como asesino de perras. De modo que, sin decir que esa era mi intención, lo propuse, y me dijo que sí, el editor. Y entonces empecé en serio a pensar sobre Habacuc, porque cuando uno tiene que escribir sobre algo es cuando se activa un mecanismo de pensamiento sistemático que en realidad no está activado cuando simplemente estás viviendo con varios temas que están a tu alrededor. En ese momento tengo que escribir, ya no puedo dejar que Habacuc sea una referencia sepultada por cientos de páginas de internet, y empiezo a buscar información real. Y descubro que hay un comunicado oficial de la galería, fechado un día después de que acabara la exposición, en el cual se decía que ellos abrieron por la mañana y no estaba la perra, pero que estaba la puerta abierta de la galería y que probablemente se escapó. Es decir, en ningún momento no solo no se encontró el cadáver de la perra, sino que además en ningún momento nadie dijo nada razonable sobre esa muerte. O sea, todo fue un malentendido. 1. 2. Encontré la descripción de la obra y encontré un ensayo que está en Google Books sobre Habacuc Vargas y esa obra, de un sociólogo costarricense, y ahí descubrí que la obra además era muy interesante, porque esa perra se llamaba en la obra con el nombre de un inmigrante guatemalteco que murió asesinado por perros de vigilancia de una finca. La obra consistía en la perra atada, que el artista no alimentaba, pero nadie alimentó. La obra consistía en tener una perra atada que cada día estaba más delgada y que la gente decía: uy, este artista, mira qué cruel, uy, mira, pero nadie le trajo una albóndiga a la perra, nadie llamó a la protección de animales. La obra consistía en eso, ¿no? En cómo el público es pasivo y no interviene cuando se trata de intervenir. La perra tenía el nombre del inmigrante, en la pared había un mensaje vinculado con la historia del inmigrante, y también había un televisor donde se veía que ese inmigrante murió asesinado por perros, con la policía delante, con la televisión delante,
y con el dueño de los perros diciendo al policía: ni se te ocurra matar al perro. Y así murió. Fue un show en directo con las autoridades, con el dueño del perro asesino y con los más media filmando. Por lo tanto, era una obra de denuncia realmente muy interesante. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando descubro esto, está claro que mi opinión ya no es la de Rosa Montero y la de Almudena Grandes. Pero también creo que un texto periodístico, una crónica, no puede trabajar solo con lo particular. No puede trabajar solo con una historia concreta como era este caso. De modo que decidí ampliar el foco. No va a agradecer que no le cuente sobre la historia de un artista minoritario costarricense, sino porque creo que justamente así funciona la literatura que me interesa. De lo particular, ir a lo universal, a lo general, etc. Entonces, empecé a pensar qué otra historia teníamos en nuestra memoria colectiva parecida, pero todavía más conocida, todavía más abarcadora. Y me acordé del famoso buitre de la foto de la niña famélica, esquelética africana, con el buitre detrás, ¿no? La foto famosa del premio Pulitzer, que ha salido en cientos de novelas, de películas, etc. Por ejemplo, en House of Leaves de Mark Danilewski aparece esa foto y aparece un fotógrafo parecido al de la foto. Bueno, me dediqué a investigar también eso. O sea, hay una parte de toda escritura que pasa por la documentación, que pasa por, uno, la vivencia, evidentemente, y dos, sobre todo, con la documentación y la reflexión para intentar que no se te escape nada, que todo quede cubierto, al menos intelectualmente, en el proceso que el propio texto reclama, ¿no? Investigando sobre esa foto, descubrí que el fotógrafo se suicidó, porque no aguantó la presión mundial de ser insultado y ser vilipendiado constantemente por haber hecho esa foto. También descubrí que la foto fue tomada en un campamento de refugiados y que el niño estaba rodeado de niños y lo que hizo fue ir a cagar. O sea, ese niño está un poquito apartado en un campamento lleno de médicos y de voluntarios internacionales, porque se había apartado y había buitres, porque en esos campamentos hay buitres, pero el buitre no iba a comerse al niño, porque aparte del fotógrafo había 300 personas alrededor. Ese niño sobrevivió al hambre, creo que 14 años después murió de otro tipo de enfermedad. Y hay un reportaje de unos periodistas del Mundo, muy interesante, que encontré en internet y leí, que entrevistaban al padre de este niño que contaba la historia, ¿no? De modo que, del caso del artista, fui al ejemplo del buitre, y eso me permitió trabajar temas, y esto hablo de 3.000 caracteres, o sea, todo esto para 3.300 caracteres, que son 30 líneas, 35 líneas. Como, uno, la obra abierta, la idea de que el día que él responda a si la perra murió, ese día se desactiva la obra, que es una cuestión artística. Dos, ¿por qué será que siempre que hay una condena colectiva, instantánea, tiene que ver con arte contemporáneo? ¿Por qué será que la gente es tan proclive a censurar al artista? ¿No? Ningún político genera tanta polémica como una obra de este tipo en la conciencia colectiva. 3. Personal, nadie se dio cuenta. Yo, desde dentro del país, decir el país se equivocó y condenó algo que no tenía que condenar. Fue gracias a Almudena Grandes y a Rosa Montero que esto se hizo internacional y que consiguieron 5 millones de firmas. Y por debajo también la cuestión del racismo. Yo citaba en la crónica uno de los insultos que recibió Habacuc, y era un insulto racista. Esta crónica se publicó, la puse en mi blog y tuve automáticamente 500 me gusta. En mi blog lo normal es tener 1, 2, 5 me gusta. En 24 horas tenía 500. En 1 hora ya tenía un insulto.
contra mí. En 24 horas ya tenía 8 insultos muy violentos contra mí. Y encima tuve mala suerte porque resulta que se publicó, él no sabía que se iba a publicar este artículo, se publicó justo al día siguiente, yo lo había entregado 10 días antes, se publicó justo al día siguiente de que él hubiera decidido contar públicamente que tuvo a la perra 6 años en su casa, la alimentó, documentó cómo la engordó, hizo otra obra con la perra, con la misma perra, documentando el proceso y documentando todo el escándalo. Él documentó cada insulto, cada artículo, cada carta de condena durante todo este tiempo. Tuve mala suerte. La realidad funciona así. La realidad te desmiente, la realidad te critica, la realidad es inoportuna. No puedes controlar la realidad. Pero no me esperaba que ocurriera esto. Lo que sí que me podía esperar después de haber leído todo lo que leí sobre él es lo que ocurrió, que es que la obra se cerró en 2 días. Llamaron a la policía, llamaron a la protectora de animales, le insultaron, tiraron latas de pintura contra su casa. 2 días duró la obra. Una obra inteligentísima, interesantísima y que justamente demostraba la estupidez colectiva. Pero ya no hay con Habacuc la posibilidad de razonar, sino que todo es intuición y vísceras. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque yo diría que en esos 3.300 caracteres, en esas 30 líneas, hay un núcleo que lo podríamos llamar los datos patentes o la realidad textual. Pero alrededor, como anillo de Saturno, hay un montón de datos latentes, hay toda una investigación que aunque tú no le hayas puesto, está ahí y le da fuerza al texto, le da unos pilares, lo sostiene de un modo sólido que no tendría si tú no hubieras hecho esa investigación. Si toda esa reflexión, si todos esos datos, si todo eso que tú has conseguido elaborar mentalmente, el texto no sería tan fuerte, tan potente como finalmente lo es. De modo que hay un núcleo que es el texto y algo que yo llamaría la expansión simbólica que está alrededor como una energía que hace que ese texto sea más interesante que otros textos. De algún modo yo creo que en la ficción y en la no ficción debemos trabajar para conseguir eso, esa irradiación, esa expansión simbólica que hace que un texto sea mucho más poderoso que otro. Ese texto además acababa con una broma, empezaba con una frase muy impactante, ¿no? Que algo así como: Habacuc tiene cara de psicópata y voz de princesita. Y la última frase era: nadie se puede saber si es psicópata por su cara, y hay princesas con voz de urraca, con voz de resaca y con voz horrible. Es decir, todo funciona así. De pronto tú dices cara de psicópata y la gente te entiende, pero no significa nada. La expresión cara de psicópata no significa nada. Pero automáticamente entendemos o creemos entender, y después el propio texto le da la vuelta y te sorprende denunciando tu propia ingenuidad en la propia lectura, ¿no? Ese tipo de trabajo, como digo, de expansión simbólica me parece que es importantísimo. En el caso de la no ficción, en esos anillos tendríamos los testimonios que no utilizamos, porque finalmente para una buena crónica hay que hacer muchas entrevistas y tienes espacio para 2 o 3 testimonios. Si la crónica es más extensa, 5 o 6, pero hay un montón de testimonios que te han ayudado en la investigación, que te han ayudado en el proceso de escritura, pero que no aparecen, con lo cual hay que enviar un email muy respetuoso para explicarle a la persona que te dedicó una hora de su vida, o te respondió 8 emails, que finalmente no puede aparecer porque el texto no permite ese testimonio, esa aparición. El archivo, evidentemente, en el sentido más amplio del término. Una tensión que también hay ahí entre lo patente y lo latente, entre la crónica y el ensayo, porque creo que es imposible escribir crónica
sin ensayar. Después hablaré de lo que Kapuscinski dijo sobre el tema. Yo creo que la crónica tiende naturalmente hacia el ensayo, pero hay que saber controlar el ensayo y la crónica, igual que la crónica tiende naturalmente hacia el yo, el que enuncia, el que vio, el que entrevistó, el que pensó, pero hay que intentar controlar el yo y ver cuándo es pertinente y cuándo no lo es. De algún modo tendríamos el clásico esquema de Hemingway, del iceberg, en el cual algo emerge y es visible porque hay una montaña debajo de hielo que lo sostiene. Y es importantísimo no perder de vista esto. Estoy leyendo la última novela de Rodrigo Fresán, el escritor argentino, que se acaba de publicar en España, y él dice que en vez del iceberg le interesa el glaciar, que también es interesante, ¿no? O sea, que se vea mucho, pero que todavía haya más debajo. Sería lo contrario del minimalismo, un maximalismo que Fresán está trabajando de un modo muy interesante. Todo eso tiene que ver evidentemente con la mirada, ¿no? Cómo mirar, qué mirar. El periodismo es un arte de la observación y creo que entrenarte como periodista o como reportero o como cronista, de hecho Daniela escribe crónica, es un buen entrenamiento para después saber mirar desde el prisma de la ficción. En ese sentido, la mirada se educa en términos de foco, de qué focalizas y qué no focalizas. Martín Caparrós ha dicho que a veces te equivocas de 1 centímetro y ya pierdes el interés de la crónica. A veces el foco es lo que decide. También un cuento. Si en el cuento en vez de la mano enfocas los labios del personaje, el cuento cambia radicalmente. Yo creo que aprender a mirar, aprender a enfocar, te lo da el arte de la crónica y el arte del periodismo. Y también, por tanto, a saber seleccionar. Para mí, lo más difícil de la escritura es la elipsis. ¿Qué no cuentas? ¿Qué va a ser latente y no patente? ¿Qué no va a estar en la crónica o en el cuento? Y en cambio, el lector va a sentir que sí que está, o que hay algo extraño ahí que está como latiendo y que no sabe qué es, pero que está. Mirar es enfocar. Enfocar es seleccionar. Y cuando seleccionas, dejas zonas cercanas o lejanas alrededor en la oscuridad, en la elipsis. Yo creo que el entrenamiento de la mirada tiene que ver finalmente con decisiones que te llevan a la palabra, al párrafo, a la frase o no, a su ausencia. A veces es interesante también que cuando focalizas, la propia escritura de la crónica o del relato te lleva a desfocalizar. Esto es interesantísimo. Tú tomas la decisión de enfocar la mano y no los labios, o los labios y no la mano, pero después haces que esa mano se vuelva borrosa, o te alejas de la mano, o desdibujas los labios. De algún modo, el periodismo yo creo que tiene que ver con la focalización y la ficción muchas veces tiene que ver con el desfocalizar. Esto es muy abstracto, si queréis después lo comentamos. Otro elemento que creo que es muy útil de la escritura de crónica y de periodismo narrativo es que el periodismo tiene que seducir instantáneamente. La velocidad de la ficción es otra. La ficción puede seducir lentamente. Tú puedes crear una poética de lo sutil, de lo indirecto, de lo contemplativo, de lo demorado, y tu lector te va a esperar si tú sabes embaucarlo. El lector de una crónica o de un artículo de diario no te va a esperar. En la primera frase ya tienes que haberlo atrapado. Hay un artículo de Sergio Cheifek sobre Mario Lebrero, el gran escritor uruguayo, en que Sergio dice que finalmente lo que el lector quiere es variedad
y drama. Que lo que el lector quiere es variedad y drama. Yo soy un gran lector de series de televisión norteamericanas y efectivamente lo que queremos de modo natural, espontáneo, es variedad y drama. Es lo contrario de la monotonía, que la literatura se la puede permitir, pero el periodismo no, y conflicto, chicha. Por tanto, la variedad en periodismo tiene que ver con un montón de cuestiones que ya conocéis y que no voy a abundar en ellas, pero es importante no olvidarlas. No olvidar que cada frase tiene que ser distinta de las demás, no olvidar que cada párrafo tiene que empezar y acabar de un modo impactante, no olvidar que cada párrafo tiene que empezar de un modo distinto, no olvidar que no puedes escribir 3 crónicas seguidas con estructura circular o con sorpresa en la última línea, sino que cada texto tiene que tener una variedad, porque el lector va a ir conociendo tu propia trayectoria y va a ir buscando esa variedad no solo en el texto en sí, sino en todos los textos que tú vas produciendo. Otro elemento que creo que comparten la ficción y la no ficción y que se puede trabajar y educar en la no ficción es lo que yo llamo la sintonía. Yo creo que la no ficción tiene un imperativo, que es que la prosa tiene que sintonizar con el espacio, tiene que sintonizar con el tema, tiene que sintonizar con los personajes, tiene que sintonizar con lo que estás narrando. Eso evidentemente también puede ocurrir en la ficción, pero hay escritores, cientos de ellos, que tienen un único registro, una única voz, y que más allá del personaje, la historia o el espacio, esa voz siempre es la misma, que son Javier Marías o Enrique Vilamatas, que prácticamente no cambian según el espacio que están trabajando. Pero en cambio, si tú observas la literatura de viajes, ves que en la literatura de viajes, la mayor parte de los grandes escritores de viajes cambian la forma y la hacen sintonizar con la frecuencia del espacio. Es decir, el desierto no se narra igual que Nueva York, y la montaña no se narra igual que un pueblito, o que un laberinto, o que un parque. El espacio reclama unas palabras propias, un tono, una forma. Algunos ejemplos de libros que os recomendaría serían, por ejemplo, Una luna, de Martín Caparrós. No sé si conocéis a Martín Caparrós, el escritor argentino. Tiene un librito publicado en Anagrama que se llama Una luna, que es un diario de un viaje. Perdón, un diario de un hiperviaje. Él lo llama así, diario de hiperviaje. Es una vuelta al mundo con entrevistas a mujeres pobres. Es un trabajo que él hizo para Naciones Unidas. ¿Y cómo sintoniza con la forma del hiperviaje? Pues con textos muy breves, con elipsis muy fuertes, con saltos muy grandes espacio-temporales, porque el hiperviaje es el viaje en la época de Internet. La literatura de viajes siempre se ha basado en la reproducción de información histórica y geográfica. En la época de Wikipedia no tiene sentido escribir 4 páginas de historia de Manhattan. Ya lo mirarán en Internet. De modo que lo que él hace es sintonizar la forma con el concepto central de hiperviaje que marca el libro. En cambio, hay otro libro de Martín Caparrós, también de viajes, que se llama El interior, extraordinario, un viaje que él hizo en coche por el centro y norte de Argentina. La forma es muy distinta y tiene que ver con un ritmo que es el ritmo del coche. Ese libro Caparrós no lo escribió, sino que lo dictó. Él iba conduciendo con un magnetófono, iba grabando su voz, narrando lo que veía, lo que había vivido, lo que había observado, lo que estaba pensando. Y el ritmo, a veces en verso incluso, del libro, es el ritmo de ese viaje por el interior de Argentina. De modo que la forma, que a veces es verso libre, se adapta al tipo de experiencia que el viajero está viviendo. Eso nos llevaría a un tema muy interesante, que es el tema de la música
de la música del lenguaje, de la música de la prosa, que también sintoniza con el espacio. Por ejemplo, otra cronista argentina, Leila Guerriero, tiene un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, y en ese libro Leila Guerriero decide que el gran rasgo del clima de la Patagonia es el viento. Ella va a un pueblo donde los adolescentes se suicidan por encima de la media de toda Argentina y se da cuenta que lo que hace que ese paisaje sea especial, sea incluso inquietante, es que el viento no para nunca de soplar. Ese viento se convierte en la música del libro, mediante una forma muy interesante de traducción de ese elemento, que es el ritornello. O sea, la frase que vuelve de vez en cuando para hablar del viento, para que no olvides nunca que la frecuencia, que la sintonía, que la música de ese paisaje es el viento. Otro ejemplo de retorno muy distinto sería Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Javier Cercas escribió una gran novela documental o una gran crónica histórica sobre el intento de golpe de Estado en España del 10F y encuentra una forma muy interesante, que es que en la novela, y digo novela adrede, es una novela sin ficción, pero él pensaba que iba a escribir una novela de ficción y cuando ya la había acabado la apartó y la reescribió entera como ensayo histórico, porque la forma adecuada para contar eso no era la ficción, sino que era la no ficción. En la novela, él de vez en cuando ve el vídeo del golpe de Estado. Lo ve varias veces. Y cada vez que lo ve, ve algo distinto que no había observado antes. Esa idea de que el ritmo de la obra va a estar marcada por la écfrasis, por la descripción de un relato visual que tú ves de un modo obsesivo una y otra vez, marca un ritmo, estructura el libro y además creo que sintoniza con algo muy de nuestra época, que desde el 11S es ver una imagen repetida eternamente. Creo que hace algo muy clásico, Cercas, pero a la vez muy contemporáneo al optar por ese recurso técnico de la visión del vídeo. A Kapuscinski tiene un libro que también lo recomiendo mucho, que se llama El mundo de hoy, autorretrato de un reportero. El mundo de hoy, de Richard Kapuscinski, el gran cronista polaco, que en verdad no es un libro suyo, sino que es un libro que editó su traductor al español, con fragmentos de toda la obra de Kapuscinski, en la cual él había reflexionado sobre su propia escritura. Sabéis que tiene muchos libros que se llaman Lapidarium, una serie como de diarios o de cuadernos de apuntes, y lo que hace esta editora es coger fragmentos de Lapidarium y de conferencias y armar un libro sobre qué es escribir, qué es la no ficción, qué es el collage, qué son los temas y los conceptos y las formas claves de Kapuscinski. Es muy interesante porque él no habla de crónica, no habla de no ficción, él habla de texto. Él dice que escribía textos, incluso dice que escribía collage. Lo único que diferencia cualquier texto de Kapuscinski de cualquier texto de Joyce o de Javier Marías es que dice Kapuscinski que él no está dotado para la ficción. Y eso es muy interesante, porque finalmente es ponerte una regla de oro. Ayer leía un ensayo sobre historia de la comida y decía el autor que uno de los motivos por los cuales el cristianismo triunfó de un modo tan brutal a principios de nuestra era fue porque no tiene limitaciones de comida, y en cambio el Islam y el judaísmo tienen muchas. En cambio, es interesante que el islamismo, con todas esas restricciones de comida, y no solo de comida, tenga tanto éxito en nuestra época, porque finalmente imponerte reglas, imponerte límites, puede ser estimulante. Kapuscinski se ponía una regla de oro, que era nunca ficcionalizar, nunca mentir, nunca fabular, nunca decir nada que no esté documentado.
Después llegó este biógrafo polaco, este discípulo desagradecido, y se dedicó a contarnos todas las mentiras que dijo Kapuściński, que eso es un clásico de todos los grandes periodistas, ¿no? Chatwin también le pasó cuando murió, que también empezaron a documentar todos los libros de viaje, lo que era ficción y lo que era verdad, pero en realidad Chatwin ya decía que eran novelas. Y quien ha aprendido esto muy bien es Martín Caparrós, que ya dice que a veces ficcionaliza y explica por qué. Ya, esperando a que después me llegue un biógrafo y nos cuente todas las veces que dijo cosas que no eran del todo verdad. Dice Kapuściński: no me pregunto si se trata de un género puro, en su definición clásica, sea reportaje, sea ensayo o poesía. No se pregunta el género. Es reportaje, crónica, es ensayo y es poesía. De hecho, habla de mis esfuerzos van dirigidos hacia una ensayización del reportaje. La única regla es que no haya ficción. Otro elemento muy interesante de Kapuściński, que lo extrae de Benjamin, yo no sabía que era lector de Benjamin, es el siguiente: hoy en día ningún libro que gire en torno a la contemporaneidad puede ser otra cosa que un texto abierto. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que escribimos libros inacabados. Esa idea es propia de la ficción, del cuento moderno, prácticamente desde Chekhov hasta ahora. Diríamos que el periodismo lo que hace es cerrar los temas, clausurarlos, aunque sea temporalmente o provisionalmente. Y en cambio Kapuściński optaba por un elemento contemporáneo, de arte contemporáneo, que es el de la obra abierta, el de la obra inconclusa, el de la obra imperfecta. Yo creo que de Kapuściński podemos aprender mucho, los que queremos escribir ficción. Creo que de Joe Sacco, no sé si conocéis al gran reportero en cómic Joe Sacco, o de documentales extraños como The Act of Killing, que estaba finalista de los Oscars. De lo documental, en la forma de la literatura, en la forma del cómic, en la forma del cine, en cualquier forma, se puede aprender mucho, pero finalmente lo que hay que hacer es decir nuestros límites, decir nuestras reglas, y que sí y que no entra dentro de ese tipo de tensión. Otro autor que me interesa mucho, que también ha practicado el documental como director de cine y la crónica como escritor, Edgardo Kosarinski, que si no lo conocéis os lo recomiendo muchísimo, particularmente un libro que se llama Vudú Urbano, que es un libro que publicó en el año 80 con prólogo de Susan Sontag y de Guillermo Cabrera Infante. Es un libro de crónicas y ensayo estupendo. Ha escrito en un ensayo llamado El pase del testigo lo siguiente: la ficción surge a menudo como una interrogación a los hechos. Al Only Connect de Forsters agregaría un Never Stop Questioning mío. Al intentar descubrir lazos, una continuidad, lógica o no, una trama, palabra decisiva, se va accediendo a la narración. En sus huecos, en sus fisuras y defectos de hilación, se insinúa, como la hierba mala o la huella de lo no dicho, un trabajo minucioso o exaltado, el de lo imaginario sobre los datos de la realidad. Es a ese trabajo que llamo ficción. Repito, en sus huecos de la trama de lo real, en sus fisuras y defectos de hilación, se insinúa un trabajo minucioso o exaltado, el de lo imaginario sobre los datos de la realidad. A ese trabajo lo llamo ficción. Para Kosarinski, cualquier novela, cualquier película empieza con una investigación, empieza con el archivo, empieza con el testimonio, empieza con los elementos propios del periodismo y de la crónica y de la no ficción. Y con todo aquello que no se puede tramar y que deja unos vacíos, en esos huecos, lo que haces tú es rellenarlos con la ficción. Los hechos, por tanto, en primer término. El método de Kosarinski sería: 1. Fechas, nombres, lugares. Crear un mapa en que los datos estén claros. Las fechas, los nombres y los lugares. 2. Preguntas, hipótesis, ficción.
a partir de los hechos, del mapa, de la cronología, de los personajes, de los protagonistas, me hago preguntas. ¿Qué ocurrió con la perra? ¿Qué ocurrió con el buitre? ¿Qué quiero focalizar? ¿Qué quiero desenfocar? ¿Cuál es el tema universal que voy a tratar a través de esos datos concretos? Preguntas, hipótesis, y ahí llega la ficción, según Kosalinski. Tercera parte del proceso, el objetivo del proceso, ¿cuál es? El pase del testigo. Sabéis que en las carreras de relevos, ¿no?, a esa barra se llama testigo. Es la metáfora que él utiliza para hablar de la comunicación y del objetivo de que un texto llegue a un lector y altere una conciencia. Kapuscinski habla del viajero y del cronista como traductor, y me parece que es una metáfora también muy interesante, que compartiría Kosalinski. El escritor de ficción como un traductor de lo real, el escritor de ficción como un documentalista que en un momento dado decide que quiere ir más allá y que quiere darle una dimensión que no tenían los hechos mediante una inyección final de ficción. Son temas que podemos comentar después. Termino hablando de Gravity. ¿Alguien no ha visto Gravity? 4 personas no justifican la ausencia de un spoiler. Si habéis visto Gravity, y si no os lo cuento, comienza con Sandra Bullock flotando en el espacio en una estación, una especie como satélite, y George Clooney dando vueltas alrededor. Yo cuando vi a estos dos ahí, digo, estos dos tienen que haber cobrado mucho dinero, a ver cuánto tardan en salir del traje, porque no puede ser que pagues tanto dinero a George Clooney para que no se vea la cara, ¿no? Y efectivamente después se le ve la cara. Empieza con Sandra Bullock dando vueltas y George Clooney y no para de hablar. George Clooney se pasa toda la película, o la parte de la película en que aparece, hablando y contando historias. Está a punto de jubilarse. Se ha pasado toda la vida como astronauta y lo que hace es evocar los grandes momentos de su vida como astronauta y contar historias que tienen que ver con mujeres que conoció en la Tierra y con anécdotas de su juventud. Es un cuentacuentos. Sandra Bullock, en cambio, está muy calladita, está muy concentrada y lo que está haciendo es como reparar algo que está estropeado. Los primeros minutos de la película son espectaculares porque son contemplativos. Después la película se acelera, comienza el thriller, comienza la acción, comienzan los problemas y ya no hay tiempo para observar, para contemplar la magnificencia del paisaje astronómico. Y de hecho, el hecho de que Sandra Bullock salga como sale, sin maquillaje, etc., y que Clooney salga poco, también hace que toda la atención se concentre en el paisaje extraterrestre. Bueno, la cuestión que yo llevo unos meses obsesionado con el Big Data. ¿Sabéis lo que es el Big Data? No. El Big Data son las grandes acumulaciones de datos. Facebook, por ejemplo, trabaja con millones de datos sobre nuestra vida social e intimidad, ¿no? O cada vez que entramos o salimos de Estados Unidos, absurdamente, aunque vayamos de tránsito a Costa Rica, nos hacen poner la huella dactilar y la foto y el nombre, van acumulando millones de datos de la gente de todo el mundo y nuestras huellas dactilares que salemos gratis al volver a Estados Unidos por los $1000 que cuesta el pasaje de American. ¿Por qué es tan barato American? Porque les dan dinero para que tengan nuestras huellas. Ahí os lanzo un tema para un cuento de ficción paranoica. No, bromas aparte. Data, la palabra data, en inglés, se ha convertido en una obsesión de la cultura norteamericana y en todas las series de televisión aparece constantemente la palabra data. Incluso en series históricas, por ejemplo, si estáis viendo Masters of Sex, que es una serie muy buena sobre los años 60 y 70, dicen muchas veces la palabra data. Todo el rato dicen data, data, data. Es la obsesión actual de la cultura norteamericana. Y cuando Sandra Bullock dice data, dice, no, déjame reparar que estoy recuperando unos data. Yo hice así, con el dedo pulgar.
5 veces dice data Sandra Bullock en 10 minutos. Ella se dedica a eso, a recoger datos. La ciencia se dedica al dato. Y cuando yo tenía la mano llena, ¿no? Mi mujer decía, ¿pero qué haces con la mano? Así. Cuando yo tenía la mano llena, ocurre el accidente y se desconectan. Cuando se desconectan, se acaba el data. Entonces la película se puede leer políticamente. Para sobrevivir del satélite norteamericano, de un desastre que han causado los rusos, hay que pasar por la base rusa, ir a la base china. Casualidad, ¿no? Hay una interpretación geopolítica de la película, con una cosa muy interesante, que es que en la base china hay raquetas de ping-pong, ¿no? Y con ese juega ping-pong, sin gravedad. Difícil. Pero lo que me interesa no es eso, lo que me interesa es que yo tenía estos 5 dedos en la mano derecha, con las 5 data, y estaba esperando que apareciera el otro concepto que obsesiona a la cultura norteamericana. Y entonces, cuando ya pensábamos que no íbamos a ver a la cara de George Clooney, aparece George Clooney, se quita el casco y dice la palabra mágica, que es storytelling. En la película, Sandra Bullock encarna los datos, lo documental, lo real. De hecho, ella tiene un trauma vinculado con la pérdida de una hija y es incapaz de vivir más allá de esa obsesión por lo dato, por lo concreto, por lo real. Y en cambio, George Clooney encarna el cuentacuentos, encarna el storytelling, encarna las ganas de vivir a partir de la fantasía, de la imaginación y del relato. La película se puede leer en clave casi de moraleja, con que los datos por sí solos no crean un discurso que asegure la supervivencia. Hasta que Sandra Bullock no crea su propio discurso, su propia narración, y se separa de los datos y fabrica una ilusión vital, hasta ese momento ella no puede sobrevivir. Yo creo que en ese conflicto entre dato, realidad, ciencia y fantasía, imaginación, ficción, se cifra el tipo de reto que cualquier persona que quiera escribir hoy en día tiene que asumir y de algún modo personalmente resolver. Y hasta ahí mi charla. Ahora si os parece que conversamos. Pero yo quiero hacer una preguntita inicial y luego te lo doy para que... Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Quería escucharte comentar esta noción de la no ficción, que a mí siempre me parece que es un anglicismo, ¿no? Porque el término non-fiction es un término muy corriente en inglés, y yo creo que un poco lo usamos en español como estela o como secuela de la institucionalización del non-fiction como un género. Antes uno no pensaba, cuando hablaba de periodismo o de crónica, que formaban parte de la sombrilla del non-fiction. Yo creo que había un tiempo en que cada cual disfrutaba de cierta autonomía genérica, que el non-fiction un poco como que ha ido disipando. Y yo me pregunto hasta qué punto haya una relación con lo que este filósofo francés Alain Badiou ha llamado la obsesión con lo real, y nuestro siglo como el siglo de la obsesión con lo real, que irónicamente sucede a medida que el mundo se va haciendo más virtual. Es decir, que en la medida en que el mundo se virtualiza, lo real adquiere un prestigio desmedido, hasta el punto de que
los melodramas del soap opera que antes los televidentes compraban sin ningún problema, ahora no son tan distintos, pero se llaman reality shows, es decir, que se graban en locations supuestamente reales y los editores tienen que atravesar cientos y cientos y hasta miles de horas para tratar de encontrar en toda esa hemorragia de grabaciones un cuento que sea lo suficientemente melodramático, que contenga el suficiente conflicto como para que adquiera el prestigio de lo real en el reality fiction. Y me pregunto, y te pregunto, Jordi, ¿hasta qué punto el término non-fiction es como una especie de señuelo? Es decir, que en el fondo está más relacionado con la ficción que con la no ficción. Es decir, el non-fiction sería un señuelo de la ficción para reaclimatar a un lector melancólico, de cierto modo distanciado de las ficciones, y reacostumbrarlo a la magia de la ficción, pero creyéndose que sigue vinculado con el prestigio de lo real. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, muy interesante lo que planteas, y me gusta mucho esa idea del lector melancólico. A ver, yo creo que en efecto Big Brother, la primera edición de Big Brother es del 99 y el show de Truman, si no recuerdo mal, del 2001. Justo al comienzo del siglo, cuando nace todo este fenómeno de lo telerreal que marca nuestra época. Pero en efecto, el guionista del reality show trabajaría como un súper reportero. ¿Habéis visto, por ejemplo, Survivors o Big Brother? Aparte del guionista general, hay unos reporteros que están continuamente mirando lo que hacen los personajes. Y en tiempo real están tomando nota de los conflictos, de los momentos que después se utilizarán para generar el guión que cree el esquema dramático, ¿no? Y a veces intervienen un poco, ¿no? De pronto si ven que si falta agua va a ser mejor la escena, le dan una patadita a la botella y se derrama el agua y va a haber más conflicto. Yo tengo un amigo que trabaja de eso y estuvo hace poco en República Dominicana, un mes, con un reality show italiano de sobrevivientes en islas desiertas. De modo que la construcción es exactamente igual que en la ficción, porque en el momento en que Kosalinski dice que acaba la investigación y empieza la ficcionalización, ellos no se detienen y generan un relato que está ficcionalizado. De modo que la telerrealidad es híbrida total. Pero eso es un tema. El otro tema es la non-fiction como género comercial y por tanto como paratexto, que sabéis que nace con Truman Capote, y como A Sangre Fría es un bestseller, ahí ocurre algo, ¿no? Porque incluso hoy en Estados Unidos y en Inglaterra se confunde non-fiction y ensayo, ¿no? Y a veces lo que ellos venden como ensayo para nosotros no sería ensayo, sería autobiografía o sería crónica personal o lo que fuera. De modo que hay una confusión. Pero yo ese tema lo tengo muy pensado desde hace muchos años, porque en el año 99, en la revista Lateral de Barcelona, tuvimos que bautizar una sección de la revista que era de crónica. Y debatimos durante 4 o 5 horas y decidimos llamarla sin ficción. Porque no ficción es equívoco y es restrictivo. Y en verdad, como decíamos cuando os ponía el ejemplo de Kapuscinski, lo que define la crónica es que no hay ficción. Todo lo demás, y eso es discutible y difícil, ¿no? Pero todo lo demás es igual que la poesía o que en el cuento. De modo que yo haría énfasis en ese elemento. Dicho esto, yo creo que nuestra época se caracteriza por un consumo de relatos alucinante. Nunca en la historia de la humanidad
habíamos consumido tantos relatos. Tanto es así que se publican y se difunden más cómics, más novelas, más ensayos, más crónicas, más televisión de no ficción, más televisión informativa, más televisión ficcional, más cine que nunca. De modo que lo que predomina, yo diría, es lo que decía de George Clooney, el storytelling, ¿no? Todo se ha convertido en storytelling, incluso la política, ¿no? Obama, ¿qué hacía? Pues cada día se fijaba, bueno, él no, el que le escribió el guión, cada día se fijaba en la historia de una viejita o de un adolescente en un meeting, y el meeting del día siguiente comenzaba con la historia de la viejita del día anterior, ¿no? O sea, el storytelling me parece que es un concepto transversal que podría unir estos elementos que tú estabas comentando. Y que en los 90 se convierte en el gran tema de la publicidad. Hay un ensayo muy bueno de Christian Salmon, el sociólogo francés, que se llama Storytelling, y te explica el cambio en la publicidad de la marca como no logo, ¿no? Como diría Naomi Klein, la marca como un emblema sin discurso detrás, a la marca como historia, ¿no? O sea, pasamos de Nike, que es solo un logo y que lo compras y te gusta, pero no quieres saber la historia de Nike. Pasamos a la marca de whisky, que te cuentan que hace 150 años que se hacen una pequeña refinería de Escocia. ¿Otras preguntas? Hola, yo te quería preguntar sobre la última novela, Los Muertos, y esta mezcla que tú haces como de ficción y 2 artículos académicos. ¿Se podía explicar cómo nació esta idea y qué era lo que pretendías lograr, o qué es lo que pretendes lograr con ella? Sí. Los Muertos, para todos los demás que no la habéis leído, es una novela en 4 partes. 2 partes, las más extensas, son de ficción pura, y la parte central es una crónica y la parte final es un ensayo académico. Lo que yo pretendía era que después de leer la primera parte, al leer la segunda, todo lo que habéis pensado sobre la primera cambiara, al leer la tercera lo mismo con todo lo anterior, y al leer la última lo mismo con todo lo anterior. O sea, que 3 veces cambiara tu perspectiva radicalmente sobre lo que habías leído. Lo que hizo Lawrence Durrell en el Cuarteto de Alejandría, pero en versión minimalista. La novela trabaja a partir de la idea de que hay temas que las series de televisión no pueden tratar, y la propia novela a veces simula ser una serie de televisión y juega con la interferencia entre lenguajes literarios, novela, ficción, crónica, ensayo, y extraliterarios como televisión y literatura. Yo esa novela la veo solo como parte de una trilogía. La segunda parte se llama Los Huérfanos, la tercera parte se llama Los Turistas. La segunda parte sale en septiembre y la tercera el año que viene. De modo que es una novela que ha sido distorsionada por el mundo editorial. Si la editorial Mondadori hubiera publicado la segunda parte cuando pensábamos que la publicaría, después de la primera parte ya tenías la segunda para dar una vuelta radical a todo lo que habías leído y pensarlo de otro modo. Y ya se había publicado la trilogía entera. Pero rompí mi relación con Mondadori hace 3 años y medio, de modo que ha tenido otro tipo de recepción. Yo creo que cuando se publique todo en un volumen, de aquí a 2 años, se leerá de otro modo. Ahora para mí es una novela rota, una novela cancelada, o a la espera, ¿no? A la espera de su propia continuación. Pero te agradezco mucho la lectura, porque me hace mucha ilusión venir a Nueva York a presentar un libro sobre librerías y que alguien haya leído una novela. Mi pregunta es justamente a partir de librerías. Bueno, primero felicitarte no solo por librerías, sino también por el prólogo de Mejor que Ficción. Que es un prólogo que está gratis en internet. En la página web de Anagrama
el prólogo de mi antología de 21 cronistas latinoamericanos mejor que ficción, que tiene como 30 páginas, está en PDF en la página web de Anagrama, por si a alguien le interesa. Y bueno, me sucedió con librerías que me lo tragué, digamos que fue un placer real leerlo. Me pasó un conflicto que pude analizar una vez que se fueron sumando ejemplos. Estaba profundamente de acuerdo, me sentía embebido en ciertas experiencias que había compartido de viaje con determinados lugares nombrados, tenía una visión similar a lo que sucedía en experiencias similares de las librerías que nombraban en determinados lugares del mundo, y sin embargo estaba profundamente en desacuerdo cuando las experiencias tocaban lugares en los que yo había vivido. Entonces, obviamente, es evidente, y está en la cultura, esa sensación de una mayor jerarquía del conocimiento, de cuando algo está sentado y alguien ha tenido la experiencia permanente por repetición de conocer un lugar, ¿no? Como no puedes venir a hablar de esto si no eres de aquí, ¿no? Con la sensación respecto a los viajes. Y me di cuenta que, claro, que mi perspectiva como visitante, como viajero en búsqueda de librería, leyendo un libro de un viajero en búsqueda de librería, te acompañaba como viajero y ya no como local. Entonces, frente a esa jerarquía, que me parece que podría derribarse como cualquier otra jerarquía, y creo que lo que busca obviamente de la literatura de viaje, me imagino que ahora reflexionado me interesaría ver como tu visión sobre el ojo del viajero, el ojo del que no quiere ser turista, ¿no? Y el ojo del local, y cómo se ven esos elementos una vez que se trabaja como material de investigación, ¿no? Es muy interesante lo que planteas. En realidad, la literatura de viajes se debe a la comunidad de origen del viajero. Históricamente siempre hemos escrito para nuestros conciudadanos, ¿no? Un francés para los franceses, un español para los españoles, un argentino como Sarmiento, el mejor viajero para mí en español del siglo XIX, para los argentinos. Entonces, partiendo de eso, yo en librerías intento trabajar un género específico en la literatura de viajes, que es el subgénero de la vuelta al mundo. Es un libro que habla de los 5 continentes. Hablo de librerías en Australia, en África, en Asia, en Europa y en América. El viajero trabaja con la superficialidad. El viajero trabaja con estratos superficiales. Es imposible penetrar, porque no vives en el lugar, ¿no? Entonces, asumo ese riesgo y me sorprende que, por ejemplo, en la reseña que se hizo en Mercurio de... No, en Mercurio no, en Mercurio, se me acusara de no haberme enterado de que eran las librerías mejores de Chile y que lo que decía Bolaño no era correcto, ¿no? O sea, como esa visión patrimonial de la cultura, cuando en realidad yo cuento que fui en el año 2003 a Chile, que pasé muy poco tiempo, y soy sincero, ¿no? Pero la recriminación del local siempre pasa por no haber sido más, por no haber dedicado más tiempo y más cariño a ese espacio, de algún modo. Dicho esto, recientemente he tenido la posibilidad de entrevistar a Coetzee, no sé si habéis leído al premio Nobel sudafricano, y yo le preguntaba, porque él va mucho a Argentina y vive en Australia, ¿no? Y yo lo digo en mi libro, en librerías, dedico un capítulo a lo que yo llamo las librerías del fin del mundo, que son las de Australia, Sudáfrica y Argentina. Y son 3 países con mucha extensión, con desierto, con una fauna muy privilegiada, con un exterminio de los aborígenes, con prácticamente una única ciudad en Australia 2 central, ¿no? Bueno, la cuestión que le pregunto sobre las similitudes, como viajero me doy cuenta, ¿no? Que le formulo la pregunta como viajero, y él me responde como novelista. Me dice que no conoce tan bien los 3 países como para poder opinar sobre esas concomitancias que yo sí que veo, ¿no? O sea, me pareció muy interesante su respuesta, porque justamente el viajero siempre opina precipitadamente y siempre trabaja en lo superficial, porque es el modus operandi del género, no se puede hacer de otro modo. Entonces, si te quedas a vivir un año en cada ciudad, harías un libro de muy pocos kilómetros. Pero creo que fue interesante su respuesta
a este nivel. De modo que el mejor capítulo, supongo, de esa perspectiva sería el capítulo que dedico a Barcelona, que es mi ciudad. Pero, no sé si tú has vivido en Chicago, pero yo viví en Chicago y estuve casi un año. Entonces, lo que yo cuento de Chicago está bien, o sea, ¿cuánto tiempo hay que estar en un lugar para realmente? A mí me parecen los mejores capítulos los que son justamente de viaje. O sea, estoy justamente pensando en que ese supuesto mejor capítulo, el de Barcelona, de seguro un catalán va a estar en desacuerdo, aunque tú vivas ahí, ¿entiendes? Sí, y después el otro tema... Como lo mejor son justamente esos del fin del mundo, que son como delirantes porque agarran justamente lo que señalaba de la sintonía del lugar, ¿no? Sí, claro. En el caso de París, creo que hay otro tema. Yo creo que el viajero de los últimos 40 años, Chatwin, Serge Noteboom, Juan Goytisolo, Jan Morris, etcétera, se caracteriza por el retorno. O sea, el viajero de nuestra época no va a un lugar, sino que vuelve. Y el libro se escribe después de haber ido 5 veces a ese lugar. Hay como una especie de insistencia que determina el requisito para escribir sobre el lugar. No como el viajero del siglo XIX o del principio del XX, que va a descubrir un lugar. El descubrimiento ya no existe, hay un recubrimiento. Entonces, en París, lo que hago es, cada capítulo del libro tiene una estructura diferente y es como un cuento, aunque sea todo no ficción. Y hago un capítulo sobre París, en que hablo de Shakespeare and Company, que es la gran librería de París, la original de Sylvia Beach y la segunda de Josh Whitman. Y después hago otro capítulo en que regreso a París y digo, qué tonto fui de no darme cuenta que Shakespeare and Company no es la gran librería de París, es la librería turística. La gran librería de París es la UN, es ¿no? Compagnie, etc. ¿no? Entonces, gracias a la insistencia y al retorno, puedo penetrar en capas y desmitificar París, desmitificar Shakespeare and Company y desmitificarme. Pero en cuántas ciudades del mundo solo he ido una vez y he ido a la librería que encontré. O sea, ahora en San Francisco, antes de ayer, fui a Edit Talk, que me encantó, y a Mouse, que está en Berkeley, que es fantástica. Cuando fui la primera vez a San Francisco fui a Still Ikes. La segunda vez fui a Green Apple Books, que es mejor todavía, ¿no? Y cada vez que vuelves a una ciudad vas ampliando tu conocimiento. Pero no siempre puedes volver. Ahora volví hace poco a Estambul y descubrí Pandora, que es con la que acabo el libro, que es fascinante, pero el otro viaje anterior no la localicé, ¿no? Entonces, la insistencia y el recubrir es una forma del viaje, pero la normal es el descubrir para ti y ir una sola vez. Y con ese tipo de ambigüedad trabaja el libro y trabaja la literatura de viajes actual. Si yo quisiera solo hablar de lugares a los que he vuelto, nunca hubiera podido escribir librerías, porque es económicamente y vitalmente insostenible poder dar la vuelta al mundo 2 veces. Yo te quería preguntar, no me quedé con curiosidad de saber cómo descubriste que esta historia del mago que querías contar, la mejor manera era con un cuento y no con una novela, o cómo pensabas que era antes. Bueno, sí, o sea, sé cómo pensaba que era antes, lo que no sé es por qué ahora he pensado lo otro. Y no es por pereza, no es porque el cuento sea más breve. No sé, en el avión, el lunes, o sea, yo creo que es muy interesante, muy interesante, el proceso de preescritura. Tú durante años o meses estás pensando en algo que vas a escribir. Y lo normal es no escribirlo. La mayor parte de las veces no lo escribes. Y a veces, como me ocurrió, yo un día en Pompeya me perdí. Es imposible perderse en Pompeya, pero yo lo conseguí. Me equivoqué de camino y me fui. En Pompeya hay una parte que es la ruina y otra parte que está a otro nivel, que es un campo de cultivo. Y después del campo de cultivo hay unos almacenes con piedras y con columnas. Cuando se rompen, pues ¿no? son falsas, pero me perdí. Y para no dar toda la vuelta, que era como una hora, salté a un templo y me quedé atrapado en el templo. No se podía salir.
Y después para poder salir, casi me rompo la pierna. Tuve que saltar 3 metros. Bueno, ¿qué así? Y se me ocurrió un cuento sobre eso. Y durante 6 o 7 meses lo tuve muy claro. Y después lo perdí. Y no lo puedo rescatar, porque no tomé apuntes y lo perdí. Con este del mago lo he pensado durante como 3 años, como novela corta, y no lo perdía porque cada vez lo elaboraba más y porque lo pensaba de un modo obsesivo muy a menudo, ¿no? Entonces es muy interesante porque igual que tengo esa historia, tengo otra. Todos tenemos muchos proyectos. Librerías podría haber sido una exposición, una página web, lo podría haber escrito dentro de 15 años. ¿Por qué lo escribí en el pasado? No lo sé. Hace 2 años, no lo sé. Y con esto lo mismo. Hasta que de pronto estás en un avión que estás fuera de contexto, que no tienes internet, que no tienes tu biblioteca, que no tienes trabajo, que el libro que estás leyendo no te convence, que la película que ponen no la quieres ver, y sacas el iPad y empiezas a escribir. Eso es interesantísimo. Y ahí sí que no creo que haya explicación posible, ¿no? Para mí tiene que ver mucho con la desconexión. Yo creo que en el mundo actual estamos siempre muy conectados y que la escritura solo se puede dar en desconexión, en mi caso. Entonces de pronto en un avión estás desconectado, tengo 9 horas por delante, 4 de batería del iPad y empiezo a escribir. Y ahí me doy cuenta de que quizá era exagerado pensar que esa historia daba para una novela corta, y me doy cuenta de que puedo trabajar en un formato más breve. Y quizá después no, porque quizás se alarga. Es un cuento con fotos. Y es un cuento que en un momento dado voy a hacer como una especie como de diagrama. Entonces, si las fotos y el diagrama... A este señor del metro de Nueva York, al mago, le he hecho tantas fotos que se pensaba que era un vídeo y me quería cobrar. Me pedía $3 por el vídeo. Le digo, no, ha sido foto, bueno, $2, le he dado $2. Pero le he hecho muchas fotos desenfocadas, porque me interesa para el cuento que sean desenfocadas. Los otros 27, o los otros 23, los otros 12 eran mejores, ¿no? Si podéis, ved un vídeo que hay en YouTube de Ricardo Piglia. Ha hecho un programa de televisión de 3 clases sobre Borges, en la televisión pública argentina. Y en el primer programa empieza diciendo algo muy brillante, que es que todos los escritores, todos no, pero los ambiciosos, todos, queremos llegar hasta aquí, ¿no? Y Borges llegó hasta aquí, y es el que llegó más lejos. Lo normal es llegar hasta aquí, y si eres muy bueno hasta aquí, pero Borges llegó hasta aquí. Parte de eso tiene que ver con que Borges supo escoger qué escribir. De todo aquello que podría haber escrito, no se equivocó tanto como nos equivocamos la mayoría, que nos equivocamos al escoger qué escribir y cómo escribirlo, y cuando creo que está acabado y no está acabado, etc. No sé, todo es escoger. Y lo que decía antes de la elipsis, todo es escoger y todo es decidir qué no escribir. Eso es lo difícil. Yo quizá me he equivocado con esto, con el cuento. Tampoco sé qué voy a hacer con el cuento. Yo no ¿qué se hace con un cuento? Todos sabéis de cuentos, ¿no? Fernanda, ¿qué se hace con un cuento? Se está a un premio, porque no se puede publicar un libro de un cuento. Yo no he escrito más cuentos, yo he escrito un cuento. ¿Qué hago? Es inaugurar el libro de un cuento. El libro de un cuento. Hipólito Navarro lo defiende eso. ¿Sí? El libro de un cuento. Y habrá alguien que lo querrá. No, puede ser bueno, claro, no puede ser un cuento ilustrado, porque... Esto se Joaquín hablando para sacar notas. No, creo que le voy a prestar a un concurso. Eso es peor. Eso es peor, ¿verdad? Está en la espera No de ver si ganas. Perdón. Hola, pues quería retomar un poco lo que mencionaste sobre enfocar y desenfocar, como volver un poco a esto relacionado de pues enfocar con crónica y desenfocar con lo literario, que fue algo así que mencionaste, quisiera como que lo explicaras un poco, lo desarrollaras. Veo que todo lo que he intentado de decir cosas así como muy brillantes pero muy abstractas, me lo vais a hacer desarrollar, ¿no? También me quería escapar de lo del cuento. Digamos que hay un cuento de Juan Gabriel Vázquez. Tú eres colombiano, ¿no? ¿Tú eres colombiano también? ¿Habéis leído a Juan Gabriel Vázquez? En el libro Los amantes de todos los santos
hay un cuento sobre un mago. Y es un cuento que cuando ya ha terminado, de pronto se cae un lápiz al suelo, creo que es un lápiz o un ovillo de hilo, y en 10 líneas nos cuenta cómo ese lápiz o ese ovillo de hilo va rodando por el suelo y, ¿no? Y se para. A mí me interesa eso, me interesa cómo de pronto el foco es un mago o un personaje y una mujer, pero al final es un lápiz o un ovillo de hilo y la cámara se va hacia otro lado y se alarga. Porque creo que tiene que ver mucho con la idea muy contemporánea que decía Kapuscinski de lo inacabado, de lo abierto, que vemos por ejemplo en los cuadros de Tapias o de Miquel Barceló, ¿no? De pronto en Tapias o en tantos pintores del siglo XX hay una esquina del cuadro que no está pintada. Eso me interesa esa apertura. Eso es una opción. Otra opción del desenfoque no es tanto quitar el foco como de pronto sorprender al lector con una información o con una escena que hace que ese personaje tan bien dibujado o ese conflicto tan bien desarrollado pierda tensión y se deshaga. Eso me parece también muy interesante. ¿Algún ejemplo? Podría ser, no sé si estáis viendo la serie de televisión True Detective. En el capítulo 4, memorable, el final es una secuencia, un plano secuencia de 7 minutos casi, en que justamente hay un momento en que la cámara deja al protagonista, se mete en una casa, te muestra a los personajes que nunca más vas a ver y que no tienen ninguna importancia, y después retoma al protagonista, ¿no? O sea, ese salirse de foco, ese parece que lo pierdes pero no pierdes, me parece muy interesante, porque lo normal, lo que se enseña en un taller literario es lo contrario. ¿Sí? O sea, en pintura sería aprender a dibujar para después ser cubista o después hacer otra cosa, ¿no? Pues aprender a enfocar para después realmente encontrar el modo en que tú quieres crear una textura de lo real en esa ilusión de la ficción. Que no sea una textura cristalina, sino que sea una textura difuminada. En el cuento este del mago, como el tema es la magia y es la desaparición, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo buenas ideas y creo que lo que voy a hacer al final es una especie como de parte final en que hablo de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he hecho en el cuento anterior. Pero evidentemente en cada línea de esa cosa sí que estoy hablando del cuento, pero con otros personajes, con otros escenarios, con otros temas, con otras formas. Pero lo que hago es ampliar simbólicamente lo que he trabajado en el cuento, haciendo ver que es una línea de fuga. No me he explicado nada bien, pero yo sí que me entiendo. Bueno, creo que soy el último, ya vamos a cansar más. Tengo dos preguntas. La primera es... Son cortas. La primera es ¿por qué no has almorzado? Que quedamos con la duda de por qué no has almorzado. Porque vas a cenar. No, y la segunda, me gustó mucho que hablar de que no consigues... Esto es muy fácil de ver porque no he almorzado, porque he salido, me he levantado a las 4, he salido a las 6:30 de San Francisco, he llegado a las 3:40 a Nueva York, he entrado en un laberinto de metros y de transporte público, he llegado a las 6 menos cuarto a la casa donde me alojo, he salido a las 6 menos 5, Daniela me ha cambiado los planes, he ido a firmar un documento con José y José no estaba, y he llegado aquí a las 7. No, bueno, muy bien. Y estoy agotado. Ok. Tengo jet lag. No, me gustó mucho que hablaras de que no concibes de esa tensión entre el Big Data y el storytelling, y que no concibes la escritura, el storytelling sin contemporáneo, digamos, sin una comprensión mínima sobre ese Big Data. Y me pareció muy curioso que lo dijera un director de una maestría en escritura creativa en el contexto de una maestría en escritura creativa, porque me parece un argumento muy interesante contra cierta idea de especialización en la literatura, digamos, como cierta profesionalización del quehacer creativo. Pero hay que verlo en el contexto español, no te puedes profesionalizar como escritor. No, lo entiendo, no, pero como la institucionalización de las escuelas de escritura. Ah, ok. Me refiero a esa institucionalización académica, digamos, de los másteres de escritura creativa. Me pareció un argumento muy
muy curiosa esa tensión desde el punto. Y la pregunta venía a dónde trazar el límite. Si dices que hay que saber, digamos, que hay que conocer ese Big Data para poder hacer el storytelling, ¿cuándo? Y lo digo sobre todo, lo pregunto en tu experiencia individual como escritor de ficción, ¿cuándo dices ya tengo suficiente Big Data, ya puedo pasar la ficción? ¿Cuándo decir ya tengo los cimientos? Y no es una novela, es un libro de no ficción, es una carta. Por suerte el libro no necesita haber leído ese otro libro, se sustenta solo, ¿no? Pero sí que es un gran tema, porque te puedes dejar la fuente principal, el testimonio principal, la lectura principal. Hay un punto en que yo creo que dominas tanto el tema, eres tan habitante de ese mundo de datos que ya te sientes capacitado para trascenderlo. Pero es importante no llegar al punto de saturación, que es la diferencia entre una investigación y una tesis doctoral. Cuando haces una tesis doctoral hay un momento en que yo veía este agua y decía, wow, esto tiene que ver con Sebald, con Juan Guitisolo, Pure Light, esto aparece en una novela, todo tiene relación con Sebald y con Juan Guitisolo. Ahí acabas loco, la tesis doctoral acabas loco. Entonces no tienes que llegar a la saturación, tienes que parar antes, porque si te saturas y crees que lo sabes todo, yo creo que te paraliza. Ojo, para un tema de ensayo creativo, de crónica literaria o de novela. Para un tema de ensayo académico, evidentemente sí que hay que agotar todo lo posible, ¿no? Pero yo creo que hay como un margen de respiración, de oxígeno, que te permite ser recreativo con esa materia. Si tú esa materia la tienes, estás saturado de ella, no la puedes recrear. Pero sí que si no la conoces a fondo, bueno, es que si no la conoces a fondo estás tanto rato consultando que no puedes escribir. Yo cuando escribo me desconecto, no tengo internet en el ordenador. Y si no he memorizado el dato y lo tengo dentro de mí, no puedo estar sin consultar. Muchísimas gracias. Nos vemos afuera. Y bueno, y os invito mañana en McNally con Reinaldo Ladaga y Valeria Luiselli.